Estimados compañeros, muy buenos días. Estamos aquí con Graciela Medina y está también junto a nosotros Cristian Cortés de la AME y Milton Fuelantala del gobierno del Consorcio de Gobiernos Provinciales Convoque. El objetivo de la reunión es compartir con ustedes algunas ideas respecto a la elaboración del documento de sistematización. Buenos días, bienvenidos a esta videoconferencia. Esperamos en esta hora compartir con ustedes todo el proceso de sistematización y absolver las consultas que ustedes tengan al respecto. Bueno, como ustedes conocen el documento de bases, lo estamos compartiendo en este momento en la pantalla. Lo importante es considerar en este caso principalmente el anexo 2, que es el formato de sistematización, y a partir del anexo 3, anexo 4, que son los documentos que nos indican los elementos con los que van a ser calificadas las buenas prácticas. En el anexo 2, que se encuentra en la página 9, encontramos los elementos del reporte de sistematización. Obviamente necesitamos aquí los datos de la entidad postulante, los datos de la autoridad. Queríamos pedirles muy especialmente tener muy claros los contactos, que sean personas, no lo pensemos como los contactos del premio, sino como las personas que van a poder dar información a otros gobiernos que estén interesados en la práctica en algún momento. Las personas que puedan dar información a incluso otros países que pueden estar interesados en la buena práctica una vez que ésta sea compartida. Necesitamos que esos datos estén muy claros. Ya pasado a la descripción de la práctica, como ustedes ven, estos son como preguntas muy generales. Estamos pensando en un documento que máximo, si sumamos en el momento que dice aquí máximo una página o 2 páginas, estamos pensando en un documento de entre 10 y 12 páginas máximo. Este va a ser el documento a revisar por parte de los que califiquen. En este documento, lo primero que bien se señala en este momento en las bases, es que quede bastante claro cuál es la problemática que se está solucionando con el proyecto, con la buena práctica que estamos realizando. Sea un problema de la comunidad, sea una oportunidad que hemos encontrado y que se está aprovechando, es importante que la buena práctica defina con claridad la problemática de inicio. Luego ya viene el tema de la descripción de la práctica, y ahí, como ustedes verán, la descripción de los hechos es una página, pero nos interesa mucho más la descripción de aquellos elementos de calificación, como es por qué consideramos que es una práctica innovadora. Vamos a la página 2. ¿Por qué consideramos que la práctica es sostenible? ¿Cómo esta práctica puede ser transferida o qué pueden aprender los otros gobiernos autónomos de la experiencia, que es el tema de la transferencia y replicabilidad? ¿Cuáles son los espacios de participación, cómo la práctica ha permitido y dinamizado la participación ciudadana? ¿Cuáles son sobre todo los resultados obtenidos y los factores de éxito de la práctica? Estos son elementos que van a ser calificados, como se puede ver en el siguiente anexo, que es el anexo 3 de los parámetros generales. ¿Quieres añadir algo? Toda esta sistematización va a ser analizada por el grupo técnico de la Secretaría de los BPL, y adicionalmente va a ser entregada al equipo de profesionales que van a fungir como evaluadores. En todo caso, la información que ustedes nos tienen que dar debe ser bastante clara para que al momento de visitarles a cada uno de sus gobiernos autónomos descentralizados, los evaluadores tengan todos los justificativos que puedan verificar en cada uno de sus territorios. Bueno, el anexo 3 y el anexo 4, que es el de cada una de las categorías, nos dice cuáles son los elementos que quisiéramos encontrar en la redacción.
No es un checklist. No nos gustaría que nos envíen esto se hizo, esto sí tiene, pero les va a servir a ustedes para autocalificarse también antes de nuestros calificadores y saber cuáles pueden ser los elementos que quizá les toque profundizar, ya sea en la práctica en el futuro o en la redacción. Entonces tomen en cuenta esto también como una guía de redacción. No lo es necesariamente, pero sí son los elementos que vamos a tratar de identificar o buscar para calificar la práctica. El otro elemento que sería importante señalar es el tema de los anexos. La intención fundamental que tenemos es que las prácticas sean compartidas. Y en ese sentido, aún esta sistematización puede ser insuficiente para compartirla con otros gobiernos que puedan estar interesados en las prácticas. Entonces, estamos abiertos a todos los anexos que ustedes consideren necesarios, como para que la práctica se entienda mejor por parte de los que quieran replicarla en el futuro. El interés fundamental del Premio de Buenas Prácticas no es premiar la práctica, es que nuestras prácticas se difundan, que nuestras prácticas sean replicables. En ese sentido, les agradeceremos desde ya todos los anexos que consideren ustedes que vayan a ser útiles a los gobiernos autónomos descentralizados del nivel que sea, que estén interesados en la réplica de la práctica. Vamos a hacer lo posible por contar desde este año con una base de datos en vía web en la que puedan accederse a todos estos anexos y no solo a los resúmenes de las prácticas como han sido las publicaciones de años anteriores. Adicionalmente también debimos tomar en cuenta los parámetros específicos de cada práctica, porque los que hemos señalado en el anexo 3 son los parámetros generales. No olvidar que cada práctica tiene su característica especial y revisar aquellos parámetros. Y por último quería decirles que un anexo especial que les pedimos, un anexo que no se olviden anexarnos, es la documentación gráfica. Si tienen fotos, que sean fotos que además podamos colgar en el internet, que sean fotos que podamos, hola Jari, que sean fotos que podamos utilizar en la edición de las buenas prácticas para la publicación. Entonces, mientras más fotos nos puedan enviar, mientras más documentación de respaldo podamos tener, va a ser mucho mejor para el proceso de buenas prácticas. Y adicionalmente a la foto, si es posible, y en aquellos que tengan un video de 2 o 3 minutos, también les agradeceríamos que nos pongan como un anexo. Y nos interesan sobre todo también, adicionalmente, aquellas cosas que se hayan procesado para el trabajo con la comunidad. Si hay material didáctico, si hay presentaciones PowerPoint, todo eso va a servir muchísimo para la posible réplica de las buenas prácticas. Bueno, eso es en resumen lo que les queríamos decir. Nos ponemos a la disposición de todos ustedes. Recuerden la fecha, hasta el 6 de octubre deberían estar ya sistematizadas, pero la fecha de presentación es hasta el 13 de octubre al correo del GAS. María Unigarro del GAS del municipio de Ibarra. Atentos saludos, mi querida Gracielita. Muy amable, muchas gracias por haberme invitado a esta bonita videoconferencia. Quiero hacerles una pregunta. Yo voy a hacer las BPL del adulto mayor de aquí del municipio de Ibarra. Tenemos varios grupos. Pero mi pregunta es, me dice que en los anexos... ¿Sí te escuchamos? En los anexos, yo sería demasiado extenso como el joven anterior que estaba proponiendo. Yo tengo que hacer de cada paciente, hay grupos de 30, hay grupos de 40, pero verá todo el Cantón Ibarra. Entonces, ¿cómo podría yo poner un anexo? Si son 30 pacientes, ahí me tocaría poner de cada uno, ¿no es cierto? No, a ver, lo que quisiéramos compartir con los demás
De hecho, si estás hablando de fichas de pacientes, posiblemente mucha de esa información sea información confidencial también, o que tiene que ver con la salud de una persona. Entonces, lo que nos gustaría que se comparta es más el tema de metodología. Por ejemplo, ¿qué tan importante es esa ficha? ¿Por qué se hace esa ficha? ¿Qué información contiene? Eso sí es importante para nosotros. Conocer las condiciones de cada uno de los pacientes no resulta relevante para el concurso. Yo sé que es muy relevante para la acción diaria de ustedes, pero para el concurso no resulta relevante. Entonces, lo que nos interesa, por ejemplo, ahí sería, claro, quizá unas estadísticas finales de tantas personas de la tercera edad que han atendido a tantas, que es un 10% de las personas, o se tiene datos de tantos, ese tipo de cosas sí. Pero ya cosas como fichas individuales o... Bueno, en último término, igual queden ustedes identificar qué anexos nos van a permitir a todos comprender mucho mejor su experiencia, y estos son los anexos que les pedimos. Los anexos solo digitales. De hecho, el documento también lo van a enviar por correo al correo de BPL. Entonces, no queremos que se gaste papel, pero por suerte ahora las computadoras permiten compartir documentos muy grandes. Si el documento es demasiado grande y no entra en el correo, porque eso también sucede con los correos institucionales, a veces tenemos muchas limitaciones, también puede ser adecuado pensar en abrir una carpeta de Dropbox o algo por el estilo, y nosotros aquí buscaremos la manera de que se pueda compartir también con los demás. Sí, muchas gracias, muy amable. No me referiré a cada paciente y la patología que tenga, lo más bien a los progresos que iban a evidenciar ustedes en cada uno, porque ahí sí que toca evidenciar progresos, ¿no es cierto? Es lo que les interesa para saber, para que ustedes determinen que en verdad lo que vamos a hacer sí vale la pena. Pero bueno, ya entendí. Muchas gracias, le agradezco mucho su respuesta. Con mucho gusto, Digna. Y entonces, en este caso, nos interesa muchísimo, por ejemplo, tener muy claro de dónde salieron y cuáles son esos resultados, porque eso justamente es lo que hace exitosa una práctica. ¿Alguien más estaba pidiendo la mano? ¿Rocío? Si solamente el documento es narrativo, o puedo incluir mapas, por ejemplo. Se puede incluir mapas. Tratemos de no pasarnos demasiado de estas 12 páginas. Si al menos con las provincias, a veces los mapas, las fotos, que también pueden ir en el texto sin ningún problema, no nos pasemos de estas 12 páginas. Si se nos va a pasar mucho, pongámoslo como anexo. Las fotos principalmente necesitamos que sean aparte y con una buena resolución para poder luego ser publicadas. Preferimos que nos manden como anexos antes que le pongan en el texto. Normalmente todas las experiencias pasan a un proceso de edición de todo este anexo de 12 páginas. Normalmente quedan 1 o 2 páginas para la publicación del premio de buenas prácticas. Y para esta publicación sí les queríamos pedir como un anexo, entre comillas obligatorio, si hay fotos que puedan, pensándolas en que puedan entrar tanto en una página web, esto implica una buena resolución, como en una edición impresa que haremos de buenas prácticas. Entonces, aunque eso no está explícito en las bases, aprovecho ahora para pedirles, ¿no? Nos queda muy bien que nos envíen JPGs de buena resolución. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, por mi parte no tengo más que añadir.
Bueno, les agradecemos por la presencia y por compartir esta videoconferencia. Esperamos que la sistematización pues sea fácil para ustedes construirla, y cualquier inquietud que tengan, pues René, Graciela y compañeros estamos prestos a colaborar en las inquietudes de este proceso. En la pizarra en blanco ahorita vamos a dejar nuestros correos, ya aparte del BTL. Le acercamos a Cristian Cortés de la AME para que les dé unas palabras. No, compañeros, primero quiero agradecerles por su tiempo, por haber asistido a esta videoconferencia. Yo creo que les va a ayudar mucho para el proceso de sistematización de las buenas prácticas, y yo creo que estamos muy motivados por el concurso como tal, por el nivel de participación de todos los GAR a los 3 niveles de gobierno. Y créanos que nosotros también estamos trabajando, hemos logrado aquí están grabando para la gira internacional, nos parece interesante. Estamos trabajando como el proceso también para este tema de difusión ya de las buenas prácticas. Es importante su participación. Nada que agradecerles. Unas palabras tuyas también, por favor. Con Milton Fuelantala del equipo de trabajo de Condoce. Bienvenidos, compañeros, les felicito por haber participado en este concurso que es muy importante para las capturas, las alcaldías y los GAS parroquiales. Exponer las experiencias exitosas, poderlas poner en práctica en nuestros territorios es muy valioso, y yo les felicito por no ser egoístas en este sentido, y a todos de conocer. Muchas gracias por la grabación que da. Sí, sé que no me escuchaban. Sí, escuchaban. Sí, yo tengo también ya listo, tengo 2 sistematizaciones. Entonces estaremos haciendo llegar igual anticipadamente para que nos den cualquier novedad o cualquier sugerencia al documento. Con muchísimo gusto, Mariela. Además, Etapa tiene mucha experiencia también, y en nuestro concurso han presentado prácticamente en todos los concursos ha habido alguna sistematización presentada por ustedes. Así que ya la experiencia de hecho de ustedes más bien nos va a servir mucho para otros. A lo mejor les pedimos igual que hagan una lectura de otro borrador, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Sí, eso, precisamente para eso. Gracias. Ok. Bueno, entonces cerramos el panel. Si hay alguna otra inquietud, vamos a estar como unos 5 minutos más, hasta las 11.